Hoy hablaremos de la cultura egipcia. ¿Sabías que es parte de las civilizaciones del mundo antiguo? Pues estaba en el Mediterráneo y su origen es hace 3000 años antes de Cristo. O sea, mucho tiempo. Y estaban en África y estaban a lo largo del río Nilo, como una franja, ¿ok? Bueno, exploremos, vamos a conocerlas. Exploremos. El gobierno en ese momento era absolutista, es decir, que el faraón tenía el poder monárquico de todo, pero además era un sistema teocrático. Y esto quiere decir que el faraón, el que era el rey, era considerado descendiente directo de Dios. Por debajo del faraón vivían las clases privilegiadas, los funcionarios, los sacerdotes y los nobles. Te cuento que la economía se basaba principalmente en la agricultura y se vestían con algodón y lino. Las tierras no pertenecían a nadie, eran de la comunidad, entonces las tenían que trabajar y dar una parte de los cultivos para que se sostuviera la comunidad. Pero veamos con más detenimiento cómo se vestían. ¿Te parece? Los elementos culturales de nuestras culturas originarias permanecen y sabemos cómo vivían por la forma en que se vestían. Y entonces, esta manera en la que se visten nos habla de las creencias, de los valores. Por ejemplo, los hombres egipcios usaban el shenti, que es como una faldilla que se ceñía en la cintura y para las personas de alto rango lo adornaban pues con adornos bordados muy bonitos y las mujeres usaban una vestimenta llamada calasaris, que era una falda larga, que también era ceñida, que llegaba a los tobillos y se ponía debajo de los pechos, o sea, se ajustaba mucho y era para abajo. Los pechos no estaban adentro. Entonces, como te digo, la ajustaban mucho y la sujetaban con unos tirantes que le daban fuerza y un aspecto muy ajustado. También estaba la loriga, que era una malla que estaba pegada al cuerpo y que se sujetaba por tirantes también. Pero te tengo que contar que la higiene en el mundo egipcio era muy importante y la llevaban a cabo de cuerpo entero. Y esto era tanto para los hombres como para las mujeres. Duraba muchas horas los baños y les daban masajes. Y por otro lado, te cuento que se depilaban desde acá hasta abajo. No tenían nada de pelo. Hombres y mujeres. Y por eso usaban pelucas. Y estas pelucas las consideraban que era un atuendo súper sensual. Y las mujeres se ponían en los ojos unas líneas negras de cojol en los ojos. Y entonces este es el origen de por qué se delinean los ojos. Empezó en ese momento, allá en el Mediterráneo y en el Oriente Medio. Pero, ¿qué crees? La razón no era para verse más guapos o más guapas. Lo usaban porque este cojol protegía los ojos de enfermedades infecciosas. Aunque aquí entre nos yo creo que también lo consideraban un cosmético que los hacía verse bien y entonces también por eso lo usaban. Pero te cuento que también usaban polvos blancos que se ponían en toda la cara y el cuerpo para blanquear la cara. De esta forma, entonces, el contraste de los ojos iba a ser más grande, blanco con el negro. Les gustaba también mucho usar adornos que eran muy grandes y pesados. Ahora hablemos de sus sandalias. Había de tipo doméstico y otras de uso ceremonial. Las sandalias eran para la cultura privilegiada, porque normalmente la gente del pueblo iba descalza. Te cuento que tenían una característica diferente, las sandalias, porque la punta
donde estaban los dedos estaba volteado hacia arriba. Ahora, por ejemplo, hablemos de sus grandiosas manifestaciones culturales, que hubo muchísimas. Tuvieron una arquitectura enorme, de gran tamaño, maravillosa, monumental. Construyeron, por ejemplo, enormes templos, que eran el lugar para honrar a los dioses. Por ejemplo, el dios Karnak, Luxor o Ambucimel. Te cuento cómo estaban distribuidas. Había una avenida que estaba llena de esfinges, cuyo cuerpo era de león y la cabeza era humana. Tenían el pilono, funcionaba, por ejemplo, como el pilono como la entrada. Y esto era un muro en el que colocaban obeliscos o representaciones del faraón que estuviera en ese momento para poderlo adorar. Recuerden que era descendiente de Dios. Tenían la sala y Petra, que era un patio que tenía columnas. Y la sala hipóstila, esa era una habitación con columnas gigantes, gigantes, donde solo podía entrar el faraón. Acuérdense que todo era majestuoso. Por otro lado, los santuarios eran importantísimos. Había, por ejemplo, pirámides enormes que funcionaban como monumentos funerarios para los faraones. Y otro tipo de tumbas que había eran las mastabas o banco de piedra, que tenían una recámara subterránea a 18 o 20 metros de profundidad. ¿Te imaginas todo lo que tenían que construir para abajo? La arquitectura egipcia era más bien de tipo horizontal para combinarse con el ambiente que había, que no había grandes montañas, sino eran desiertos. Y aunque ellos sabían construir bóvedas y el arco, realmente no las utilizaban. Ellos construían techos planos. A esta forma de arquitectura se le llama arquitectura arquitrabada. Y en sus esculturas predomina, por ejemplo, el diseño geométrico. Y este diseño se articula horizontal y vertical. Los materiales más usados en esa época fueron el granito, el basalto y la piedra caliza. También, por ejemplo, la madera y el mármol. Sus esculturas, por lo general, muestran una actitud que era de calma y equilibrio. También las decoraban en ocasiones con jeroglíficos, que era su escritura. Y se vuelve una representación de la imagen, que a su vez es un elemento de supervivencia, de la vida eterna, ¿ok? Mientras te fijan, estás para siempre ahí, para fijar la esencia de Dios. Las figuras de los faraones se representaban, por ejemplo, con rasgos idealizados, no realmente como eran. Eran figuras rígidas, los brazos estaban pegados al cuerpo y también había esculturas para los estratos inferiores de la sociedad, y la razón para tenerlas era para recordar los trabajos agrícolas o las escenas de ultratumba que alababan victorias que había ganado el faraón. La pintura se utilizaba para decorar templos y tumbas, pero te cuento que además hacían papiros, o sea, donde describían lo que pasaba. Aunque las pinturas tendían a ser planas y no tenían perspectiva, porque en general así les gustaba, las figuras siempre se representaban en perfil. ¿Ok? Las imágenes, como les decía, eran estáticas, sin movimiento. Los colores no tenían así como degradaciones, más bien eran rostros jóvenes que aparecían y las usaban con pintura al fresco. Para conseguir variaciones de colores, los pigmentos entonces los diluían en agua y de esta manera podían tener un poco de degradación. Las temáticas de sus obras eran variadas y podían ser de temas religiosos, de la vida cotidiana, escenas de plantas o animales, etc. Los personajes importantes, como los faraones, se representaban de más tamaño. Pero acuérdate que no hay una degradación
de tonos ni de colores. O sea, los colores eran planos, iguales, como las figuras. ¿Qué te pareció este breve recorrido sobre aspectos culturales de los egipcios? Con esto espero que sepas un poquito cómo vivían, sobre su vestimenta, sobre la arquitectura, sobre las esculturas, la pintura, el tipo de gobierno que tenían, etc. Si te gustó la cápsula, dale like, comparte, suscríbete a la campanita, dale clic a las notificaciones y hasta la próxima.